Seguimos buscando la cuentera, la próxima cuentera, que es Marcela Ereñú. Nona Marcela. Nona Marcela, ahí estás, ahí te ubiqué. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy la Nona Marcela, así me llaman mis nietos, y así me hice famosa porque en la pandemia empecé a contarles cuentos a través de YouTube y me hice narradora oral pandémica. Bueno, y entonces elegí un cuento de nonas. ¿Ustedes saben qué les pasó una vez a las abuelas de todo el mundo? Sin querer, inventaron los libros de cuentos. ¿Sabían? Resulta que hace mucho tiempo el duende Bertoldo, que era pícaro, pero también era ladrón, se robó las memorias de todas las abuelas del mundo. Cargó en una bolsa todas las memorias, cerró la bolsa, se la puso al hombro y se fue a su guarida en el bosque. Cuando llegó a su cueva, sacó de la bolsa solamente los cuentos que cada abuela guardaba en su memoria. Tomó su almohada, la descosió y metió adentro todos los cuentos para él solo, y para que no se le escapen, la cerró fuerte y la cosió bien cosida. Y entonces tuvo cuentos para todos los días, para todas las noches de su vida. Al principio ese era el plan. Pero, ¿qué pasó con las abuelas? Mientras tanto, al otro día, en cada casa se repetía la historia. Abuela, ¿me contás un cuento? Ay, niñito, no me acuerdo ningún cuento. Ah, güey. Si anoche me contaste un cuento, ese contame. ¿Yo te conté un cuento? Ah, no me acuerdo. Y esta escena en cada casa que había una abuela. Estaban todas desmemoriadas, ya no se acordaban nada. Bueno, no, algunas cosas sí se acordaban cómo bordar un mantel, se acordaban cómo hacer una comida rica, se acordaban cómo curar los males con yuyitos, pero todas esas cosas no les importaban a los nietos. Querían los cuentos. Y los cuentos estaban en la cueva de Bertoldo, que había descubierto que en el centro de su almohada, si ponía la oreja ahí, escuchaba cuentos de hadas, cuentos de princesas prisioneras en una torre que venían a ser rescatadas por príncipes valientes, pero que había que atravesar un foso lleno de cocodrilos y dragones que lanzaban fuego. ¡Ah, qué hermosos cuentos los del medio de la almohada! Pero también, si ponía la oreja más arriba, ahí escuchaba cuentos de piratas que surcaban los 7 mares. ¡Qué emocionante! Y si escuchaba más abajo de los cuentos de hadas, ahí había cuentos dulces, los cuentos que tenían ríos y cascadas de chocolate, y tenían casitas de turrón y nubes de malvavisco. ¡Qué rico! Eso le dio hambre. Cuando escuchaba los cuentos dulces, le daba hambre. Entonces agarró y se buscó un montón de golosinas y se las trajo. Y se dio cuenta que era más cómodo estar acostado para escuchar los cuentos en la almohada, y ya no se levantó más. Se quedó acostado comiendo golosinas, y así pasaba no solo las noches, la mañana, los mediodías, las tardes, toda la noche escuchando cuentos. Ya no dormía, comía golosinas y tiraba los envoltorios al suelo para no perder tiempo, porque había descubierto que cada sector de la almohada tenía cuentos temáticos, y había una esquinita cerca de la costura
que tenía cuentos, de una abuela que solo contaba cuentos de misterio y de terror. Esos no los quería escuchar, le daban un miedo. Así que recorría la almohada con su oreja y comía golosinas. Solo eso hacía el duende Bertoldo. Y claro, al poco tiempo el duende empezó a engordar y solo escuchaba cuentos, solo comía golosinas, los papeles los tiraba al suelo. En muy poco tiempo, además de estar gordo, su cueva se puso una cochinada, estaba todo sucio y ya sabemos que donde hay basura, suciedad, vienen insectos. Se llenó su cueva de animalitos indeseables. Y todo iba bien, a él no le molestaba. Seguía escuchando cuentos hasta que entre los insectos llegaron las polillas. Y las polillas ya sabemos que comen lana de la noche a la mañana, pero además comen tela. Y se comieron las cortinas de las ventanas, se comieron el mantel de la mesa, se comieron las frazadas de la cama y vinieron derechito a la almohada y se empezaron a comer la costura, y en cuanto se abrió un poquito de almohada, salieron los cuentos de la almohada volando derechito a las cabecitas de cada una de las abuelas. Todos los cuentos iban a las memorias perdidas que se encontraban con sus dueñas. ¡Ay, qué alegría tenían todas las abuelas! Pero Bertoldo estaba desesperado tratando de manotear los cuentos para que se queden y no alcanzaba, salían rápido, todos los cuentos volando. Inmediatamente se levantó de la cama y se fue a buscar una escoba, pero no para limpiar, no para nada, era para darle escobazos a las polillas, pero ya era tarde. Todos los cuentos se habían ido. Y así, de a poquito, todas las abuelas recuperaron toda la memoria y todos los cuentos volvieron a sus cabezas. Pero las abuelas decidieron, todas juntas, anotar en un cuadernito todos los cuentos que se sabían, por las dudas, no sea cosa que el loco del duende Bertoldo volviera a robarles la memoria. Y así es como trascendieron hasta nuestros días los libros de cuentos. Gracias Nona Marcela. Contanos este cuento, de quién es, cómo es el título. Este cuento se llama El día que las abuelas perdieron la memoria, de Oscar Salas. Cordobés, para más datos. Cordobés. De Córdoba capital. Bueno, gracias Nona Marcela, y seguimos ahora.